Refutadas las falsas contradicciones de la Biblia de un ateo llamado Samgar. Por Tito Martínez. Ampliado y terminado el 2 de febrero de 2024. Les habla el secretario Juan, la voz cibernética y artificial al servicio del teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez. Antes de oír este importantísimo librito, descárguelo en formato PDF desde el sitio web de Tito Martínez. Las 21 tesis de Tito.com. Hoy 30 de enero de 2024 he visto publicado un documento en un canal de Telegram escrito por un individuo que dice llamarse Samgar. En dicho documento este individuo dice que hay un montón de contradicciones en la Biblia, y según él esto demuestra que la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, es falso y que está llena de errores y contradicciones. En este documento que estoy escribiendo vamos a analizar y a refutar cada una de esas falsas contradicciones y usted mismo podrá comprobar que no existe absolutamente ninguna contradicción, sino que hay una armonía total y perfecta en toda la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento. Esas falsas contradicciones generalmente son publicadas por personas ateas o por falsos judíos que odian el Nuevo Testamento y que enseñan la gran mentira de que éste se contradice. Sin embargo, como vamos a ver, no existe ninguna contradicción ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento y esas supuestas contradicciones no son tales, sino burdas calumnias y conclusiones falsas y estúpidas fruto de la ignorancia supina de esos ateos y anticristos que odian la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar refutando la primera falsa contradicción. 1. Discrepancias en la genealogía de Jesús. En Mateo 1,16 se menciona que José es el padre de Jesús, mientras que en Lucas 3,23 se afirma que José era el suegro de Jesús. Eso es una estupidez y una mentira total, ya que en esos pasajes bíblicos no se dice absolutamente nada de eso. En Mateo 1,16 leemos lo siguiente. Mateo 1,16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Como puede ver, este pasaje dice simplemente que Jacob engendró a José, el esposo de María, y de María nació Jesús el Mesías. Y el pasaje de Lucas 3,23 dice lo siguiente. Lucas 3,23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Como puede ver, en ninguna parte se dice que José fuera el suegro de Jesús. Eso es una mentira y una estupidez inventada por el idiota que ha escrito esa babosada. Lo que dice ese texto de Lucas es que Jesús era el hijo de José y que esa era la creencia en ese tiempo, y José era hijo de Elí. Refutemos ahora la segunda falsa contradicción. 2. Contradicción en la hora de la crucifixión. En Marcos 15,25 se menciona que Jesús fue crucificado a la tercera hora, 9 de la mañana, mientras que en Juan 19,14 al 16 se menciona que fue a la sexta hora, 12 del mediodía. Eso que dice el autor de esa basura es mentira. Según las 4 narraciones evangélicas, Jesús fue clavado en el madero a la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana según el calendario judío, y murió a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, o 3 de la tarde. Vamos a verlo. Leamos las 4 narraciones evangélicas. Comencemos por la versión de Marcos. Marcos 15,25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Marcos 15,33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Marcos 15,34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15,35. Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías. Marcos 15,36. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Marcos 15,37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Como podemos ver, Marcos dijo que Jesús fue clavado en el madero a la hora tercera, es decir, a las 9,00 de la mañana según el cómputo de los días en el pueblo judío, ya que el día comenzaba a las 6,00 de la mañana, cuando comenzaba a amanecer, y terminaba a las 6,00 de la tarde, cuando anochecía. Por lo tanto, la hora tercera eran las 9,00 de la mañana y la hora novena eran las 3,00 de la tarde cuando Jesús expiró, es decir, murió.
Veamos ahora la versión de Mateo. _. Mateo 27,45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27,46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27,47. Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama este. Mateo 27,48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Mateo 27,49. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mateo 27,50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Como podemos ver, la versión de Mateo dice que, desde la hora sexta, es decir, desde las 12,00 de la mañana, hasta la hora novena hubo tinieblas en esa tierra de Judea. Observe que el pasaje no dice por ninguna parte que Jesús fue clavado en el madero en la hora sexta, sino que a partir de esa hora sexta es cuando comenzaron las tinieblas. Jesús fue clavado en el madero en la hora tercera, es decir, a las 9,00 de la mañana, y en la hora sexta es cuando comenzaron esas tinieblas, y luego en la hora novena es cuando Jesús murió, es decir, a las 3,00 de la tarde. Por lo tanto, la versión de Marcos y Mateo están en armonía total. Vamos a leer ahora la versión de Lucas. Lucas 23,44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Lucas 23,45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Lucas 23,46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Como puede ver, la versión de Lucas enseña lo mismo que la versión de Mateo. Es en la hora sexta, es decir, a las 12,00 de la mañana, cuando comenzaron esas tinieblas en la tierra de Judea y duraron hasta la hora novena. Es decir, hasta las 3,00 de la tarde cuando Jesús murió. El texto no dice que Jesús fue clavado en el madero en la hora sexta, sino que en esa hora sexta es cuando comenzaron esas tinieblas. Jesús fue clavado en el madero en la hora tercera, es decir, a las 9,00 de la mañana, tal como dice la versión de Marcos, y murió en la hora novena, es decir, a las 3,00 de la tarde. Por lo tanto, Jesús estuvo clavado en el madero 6 horas. Veamos ahora la versión de Juan. Juan 19,14. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Juan 19,15. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: A vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Juan 19,16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y le llevaron. Juan 19,17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Juan 19,18. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Como puede ver, ese pasaje no dice por ninguna parte que Jesús fue clavado en el madero en la hora sexta. En esa hora sexta es cuando el gobernador romano Poncio Pilato sacó a Jesús fuera para que le vieran los judíos. Lo que muchos ignoran es que esa hora sexta no se refiere a la hora sexta del calendario judío. Es decir, no se refiere a las 12,00 de la mañana, sino que se refiere a la hora sexta del calendario romano en el cual los días terminaban y comenzaban a las 12,00 de la noche. Tal como ocurre hoy en día en el calendario occidental gregoriano, por eso es que esa hora sexta está relacionada con el gobernador romano Poncio Pilato, que es cuando sacó a Jesús para que le vieran los judíos. Es decir, esa hora sexta romana se refiere a las 6,00 de la mañana, que es cuando comenzó el juicio contra Jesús. He ido a la enciclopedia bíblica electrónica, y mire lo que dice el erudito Reeves comentando ese pasaje de Juan 19,14. Juan 19,14, como la hora sexta, emplea la manera romana de marcar el tiempo, comenzando,
como nosotros hoy en día, desde la medianoche. La hora sexta, pues, en Juan 19,14 son las 6 a.m. En conclusión, la enseñanza de esos pasajes es la siguiente. 1. A las 6,00 de la mañana es cuando el gobernador romano Poncio Pilato sacó a Jesús para que le vieran los judíos. 2. A las 9,00 de la mañana es cuando le clavaron en el madero. 3. A las 12,00 de la mañana es cuando comenzaron esas tinieblas en toda la tierra de Judea. 4. A las 3,00 de la tarde es cuando Jesús expiró y murió en el madero. Por lo tanto, Jesús estuvo clavado en el madero 6 horas, desde las 9,00 de la mañana, hasta las 3,00 de la tarde. Por consiguiente, no existe absolutamente ninguna contradicción. Refutemos ahora la tercera falsa contradicción. 3. Diferencias en la forma de morir de Judas. En Mateo 27,5. Judas arroja las monedas y se ahorca, pero en Hechos 1,18 dice que cayó de cabeza y se reventó en medio, derramando todas sus entrañas. En esos dos pasajes tampoco existe ninguna contradicción, la explicación es bien sencilla. En Mateo 27,5 leemos que Judas Iscariote se ahorcó y en Hechos 1,18 leemos que Judas Iscariote con las 30 monedas de plata que le dieron por la tradición a Jesús adquirió un terreno el cual tenía un barranco. Entonces él se ahorcó y cayó de cabeza al fondo de ese barranco, se reventó por la mitad y se desparraman sus entrañas. Uniendo las dos versiones tenemos el cuadro completo. Judas Iscariote se ahorcó en ese terreno que adquirió, entonces la rama o la cuerda donde estaba colgado se debió romper y Judas cayó al barranco y se reventó por la mitad quedando sus entrañas desparramadas. Las dos versiones sencillamente se complementan. Refutemos ahora la cuarta falsa contradicción. 4. Contradicción en la creación del hombre. En Génesis 1,27 se menciona que Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, mientras que en Génesis 2,7 y 2,22 se menciona que Dios primero creó al hombre y luego a la mujer de la costilla del hombre. Ese pasaje bíblico tampoco tiene ninguna contradicción. Génesis 1,27 no dice por ninguna parte que Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, lo que dice es que primero creó al varón a su imagen y semejanza, y luego dice que creó a la hembra, es decir, Dios creó a los dos, pero el texto no dice por ninguna parte que Dios los creó al mismo tiempo. Refutemos ahora la quinta falsa contradicción. 5. Diferencias en el relato de la resurrección de Jesús. En Mateo 28,1 se menciona que María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro cuando ya había amanecido, mientras que en Juan 20,1 se menciona que María Magdalena fue sola al sepulcro cuando aún estaba oscuro. En este pasaje tampoco existe ninguna contradicción. Mateo 28,1 dice que María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro pasado el día sábado al amanecer del primer día de la semana. Y en Juan 20,1 leemos que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, estando aún oscuro, al sepulcro. La explicación es bien sencilla. En la versión de Mateo se mencionan a las dos mujeres las cuales fueron al sepulcro al amanecer del primer día de la semana. Y la versión de Juan se centra solamente en María Magdalena, no en la otra María que la acompañaba, pero observe que el texto de Juan no dice por ninguna parte que María Magdalena fue sola al sepulcro. La versión de Mateo dice que las dos fueron al amanecer, y la versión de Juan dice que llegaron de mañana estando aún oscuro, es decir, sencillamente las dos mujeres llegaron cuando estaba amaneciendo, es decir, cuando el día está todavía oscuro. No existe, por tanto, ninguna contradicción. Refutemos ahora la sexta falsa contradicción. 6. Contradicción en la sucesión de los reyes de Israel. En 2 Reyes 8,26 se menciona que Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, mientras que en 2 Crónicas 22,2 dice que tenía 42 años. El rey Ocosías gobernó sobre el reino de Judá alrededor del año 841 a. Y en 2 Reyes 8,17 y 18 leemos que el padre de Ocosías, Joram, tenía 32 años cuando llegó a ser rey. Y murió 8 años después, cuando él tenía 40 años, 2 Crónicas 21 de mayo de 20. Como es lógico, el rey Ocosías, hijo de Joram, no podía tener 42 años cuando comenzó a reinar después de la muerte de su padre que tenía 40 años. Pues eso significaría que Ocosías era 2 años mayor que su padre Joram, lo cual es ridículo.
Por lo tanto, la edad correcta de Ococías cuando comenzó a reinar es de 22 años y no 42. Por consiguiente, la respuesta a la fecha errónea de 42 años es que un copista, y no un escritor inspirado, cometió el error de poner 42 en lugar de poner 22. El error no se encontraba en el texto inspirado por Dios, sino en algún copista que escribió mal el número. Refutemos ahora la séptima falsa contradicción. 7. Diferencias en el número de animales que se llevaron al arca de Noé. En Génesis 6,19 se menciona que se llevaron 2 de cada especie de animales, mientras que en Génesis 7,2 se menciona que se llevaron 7 de cada especie de animales puros y 2 de cada especie de animales impuros. Ese pasaje tampoco tiene ninguna contradicción. Observe atentamente que en Génesis 6,19 Dios le dijo a Noé que metiera en el arca 2 de cada especie. Es decir, un macho y una hembra de cada especie, ya que cada especie está formada por un macho y una hembra. Sin embargo, en Génesis 7,2 Dios le dijo a Noé que diferenciara los animales limpios de los animales inmundos. Los animales limpios servirían para el consumo humano, pero los otros no. Los animales limpios que entrarían en el arca serían 7 parejas de cada especie. El macho juntamente con la hembra, sin embargo, de los animales inmundos tenía que tomar una pareja de cada especie, el macho y su hembra. Es decir, en Génesis 6,19 simplemente se mencionan 2 de cada especie, el macho y la hembra, y en Génesis 7,2 Dios le especificó a Noé que habrían de ser 7 parejas de animales limpios los que tenían que entrar en el arca, y de los animales inmundos solo una pareja de cada especie. Refutemos ahora la octava falsa contradicción. 8. Contradicción en la purificación del templo. En Mateo 21,12 al 13, Jesús purifica el templo al comienzo de su ministerio, mientras que en Juan 2,13 al 16 se menciona que lo hace al final de su ministerio. Esos pasajes tampoco tienen ninguna contradicción. En Mateo 21,12 al 13 Jesús entró en el templo de Jerusalén y volcó las mesas de los cambistas hacia el final de su ministerio, no al comienzo de su ministerio. Y en Juan 2,13 al 16 Jesús entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas hacia el principio de su ministerio, es decir, Jesús entró en el templo de Jerusalén, tomó el látigo y tiró las mesas de los cambistas 2 veces, una al principio de su ministerio, y la otra hacia el final de su ministerio. Refutemos ahora la novena falsa contradicción. 9. Diferencias en la historia de la Torre de Babel. En Génesis 11,1 al 9, se menciona que la construcción de la Torre de Babel fue la razón por la cual Dios confundió los idiomas de la humanidad, mientras que en Génesis 10,5 y 20, se menciona que los idiomas ya estaban confundidos antes de la construcción de la torre. Ese pasaje bíblico tampoco tiene ninguna contradicción. Ponga mucha atención a lo que voy a explicar. En Génesis 11,1 al 9 leemos que en la época de Noé en toda la tierra se hablaba un mismo idioma y entonces algunos gobernantes malvados decidieron crear una ciudad y una torre, desobedeciendo así a Dios, ya que lo que esos gobernantes querían es que todos los hombres vivieran en una sola ciudad hablando ese mismo idioma. Sin embargo, Dios les había dicho que se esparcieran y llenaran la tierra de habitantes, Génesis 9,1. Entonces Dios descendió a esa ciudad donde estaban construyendo la capital de un nuevo imperio, juntamente con la torre gigantesca, y entonces Dios les confundió en ese lugar el idioma que hablaban para que no se pudieran entender, y así es como fueron esparcidos por toda la tierra. En Génesis 10,5 el escritor de ese pasaje dijo que los hijos de Gomer poblaron las costas, cada cual según su lengua. Y en el verso 20 leemos que los hijos de Cam se esparcieron por otras tierras hablando también su propio idioma. Esto tiene una explicación muy sencilla. En la época de Noé se hablaba un solo idioma en el mundo. Sin embargo, los hijos de Noé comenzaron a hablar en sus propios idiomas allí donde fueron esparcidos. Entonces algunos gobernantes malvados que vivían en la región de Mesopotamia decidieron desobedecer a Dios y vivir todos juntos en una ciudad central hablando todos el mismo idioma. Esto era todo lo contrario de lo que Dios les había dicho. Por eso es que este Dios descendió del cielo a esa ciudad e hizo que todos ellos comenzaran a hablar en idiomas diferentes para que no se pudieran entender, y de esta manera Dios hizo que se esparcieran por todo el planeta para llenar la tierra. Por lo tanto, los hijos de Noé ya comenzaron a hablar en idiomas diferentes antes de que Dios confundiera el idioma en Mesopotamia a todos esos malvados que querían vivir juntos en esa ciudad donde habían edificado esa gigantesca torre.
Refutemos ahora la 10ª falsa contradicción. 10. Contradicción en la forma en que Moisés vio a Dios. En Éxodo 33,20. Dios le dice a Moisés que nadie puede verlo y vivir, mientras que en Éxodo 24,9 al 11 se menciona que Moisés, Aarón, Nadab y Abiú vieron a Dios y comieron y bebieron en su presencia. Ese pasaje bíblico tampoco tiene ninguna contradicción. La explicación es muy sencilla, ponga atención, en Éxodo 33,20 ese Señor Jehová le dijo a Moisés que no podría ver su rostro y seguir vivo. Pero resulta que en el verso 11 leemos bien claro que Moisés veía literalmente el rostro de este Señor Jehová y hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Sin embargo, en el verso 18 Moisés le rogó a este Señor Jehová que le mostrara su gloria. Es decir, su resplandor divino. Entonces este Señor Jehová le mostró su gloria o resplandor a Moisés y es entonces cuando Moisés ya no pudo ver el rostro resplandeciente de este Señor Jehová, pero sí que pudo ver su espalda, verso 23. Por lo tanto, fue el rostro resplandeciente o glorioso de este Señor Jehová lo que no pudo ver Moisés, pero Moisés sí que pudo ver el rostro físico y literal de este Señor Jehová antes de que su rostro resplandeciera. En el pasaje de Éxodo 24,9 al 11 leemos que 74 personas subieron al monte y vieron a este Dios de Israel, y comieron y bebieron. Por lo tanto, este Dios de Israel llamado Jehová sí que era visto literalmente por los seres humanos, lo que no podían ver era el rostro glorioso o resplandeciente de este Señor Jehová. Refutemos ahora la falsa contradicción número 11. 11. En 2 Samuel 24,9 se mencionan 800.000 soldados de Israel, mientras que en 1 Crónicas 21,5 se mencionan 1.100.000 soldados. Estos pasajes tampoco tienen ninguna contradicción. 1 Crónicas 21,5 incluye a todos los varones disponibles en edad de ir a la guerra. Es decir, había 1.100.000 varones en total, pero 2 Samuel 24,9 se está refiriendo solamente a aquellos varones fuertes preparados para la batalla. Es decir, 800.000. La palabra hebrea utilizada en 2 Samuel 24,9 es Hayil, que significa hombres fuertes o poderosos, y se refiere a los 800.000 soldados fuertes equipados y preparados para la batalla. Por lo tanto, los otros 300.000 hombres en edad militar se mantuvieron en la reserva, pero no participaron en la lucha. Si sumamos los dos grupos, nos da la cifra de 1.100.000 hombres mencionados en 1 Crónicas 21,5. Es importante notar que en 1 Crónicas 21,5 no se utiliza la palabra hebrea Hayil. ¿Por qué? Porque sencillamente no todos los hombres mencionados en ese pasaje eran hombres fuertes o poderosos, ya que solamente 800.000 eran los varones fuertes preparados para la guerra, y el resto eran solo varones civiles tomados como ejército de reserva. Refutemos ahora la falsa contradicción número 12. 12. En 2 Reyes 24,8 se menciona que Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, mientras que en 2 Crónicas 36,9 se dice que tenía 8 años. Este pasaje tampoco tiene ninguna contradicción. El texto griego de 2 Crónicas 36,9 dice, 18 años, Biblia Reina Valera Editorial Caribe, página 501, y la versión Cantera Iglesias traduce 2 Crónicas 36,9 dando también la cifra de 18 años. Por lo tanto, la cifra de 8 años es una mala traducción de algún copista. Refutemos ahora la falsa contradicción número 13. 13. Discrepancia en el relato de la creación en Génesis 1, 11 al 12. Dios crea las plantas y los árboles antes de crear al hombre. Sin embargo, en Génesis 2,5 al 7, Dios crea al hombre antes de las plantas y los árboles. Este pasaje tampoco tiene ninguna contradicción. Génesis 1,11 al 12 dice que Dios creó las plantas y los árboles antes de crear al hombre. Y en Génesis 2,5 al 7 no se dice por ninguna parte que Dios creó al hombre antes de las plantas y los árboles. Lo que dice ese pasaje bien claro es que todavía no había hombres sobre la tierra antes de que Dios creara las plantas y los árboles. En Génesis 2,7 se explica claramente y con detalle cómo Jehová Dios descendió del cielo y creó al hombre del polvo de la tierra, pero lo creó después de haber creado las plantas y los árboles. En el Génesis hay 2 relatos de la creación, el primero es breve y conciso, y en el segundo relato de la creación se dan muchos más detalles. Refutemos ahora la falsa contradicción número 14. 14.
Contradicción en el relato del diluvio en Génesis 7,17 al 19, se dice que todas las criaturas vivientes fueron destruidas por el diluvio, mientras que en Génesis 7,21 al 23, se mencionan criaturas que sobrevivieron al diluvio. Esa falsa contradicción es estúpida y está mal redactada. En Génesis 7,17 al 19 no se dice por ninguna parte que todas las criaturas vivientes fueron destruidas por el diluvio. Lo que dice ese pasaje es que las aguas del diluvio cubrieron todos los montes, y los versos 21 al 23 lo que dicen es que murieron todas las criaturas que se movían sobre la tierra, ya fueran las aves, el ganado y las bestias, así como los reptiles y todos los hombres, pero lógicamente los animales marinos como los peces no murieron, ya que ellos vivían en el agua. Es decir, todas las criaturas que pisaban la tierra murieron, pero las que nadan en el mar lógicamente no murieron. Refutemos ahora la falsa contradicción número 15. 15. Discrepancia en la genealogía de Jesús. En Mateo 1,16 se mencionan a los abuelos de Jesús como Jacob y María, mientras que en Lucas 3,23 se mencionan a su abuelo como Eli. Ese argumento es una imbecilidad además de una total falsedad, ya que en Mateo 1,16 no se dice por ninguna parte que María fuera abuela de Jesús, lo que dice es que María era la esposa de José, el padre de Jesús. Jesús no tenía ninguna abuela llamada María. Lo que dice Mateo 1,16 es que Jacob engendró a José, el esposo de María, y en Lucas 3,23 leemos que el padre de José se llamaba Elí. Esto no es ninguna contradicción en absoluto, sencillamente el padre directo de José era Jacob, ya que él fue quien engendró a José. Sin embargo, Elí era padre de José, indicando así que Elí era un abuelo o antepasado de José, el esposo de María. Esto se llama un salto genealógico, en el cual un abuelo también puede ser llamado padre, es decir, José era hijo de Jacob, pero también era hijo de Elí, el cual era un antepasado suyo. Refutemos ahora la falsa contradicción número 16. 16. Discrepancia en la fecha de la crucifixión de Jesús. En Juan 19,14 al 15, se dice que Jesús fue crucificado en el día de la preparación de la Pascua, mientras que en Marcos 14,12, se dice que Jesús cenó la Pascua la noche anterior a su crucifixión. Ese pasaje tampoco tiene ninguna contradicción. Juan 19,14 al 15 leemos que Pilato sacó a Jesús para presentarlo a los judíos en el día de la preparación de la Pascua. Y en Marcos 14,14 leemos que en el primer día de los panes sin levadura era cuando los judíos sacrificaban el cordero de la Pascua, y entonces sus discípulos le preguntaron dónde quería Jesús que prepararan para comer la Pascua. En la tarde del día 14 del primer mes del año, Nisán, el cordero fue matado. A la puesta del sol comenzaba el día 15, y en la noche del 15 se comía el cordero con pan sin levadura y con hierbas amargas. Éxodo capítulo 12. Es decir, Jesús fue clavado en el madero en el día de la preparación de la Pascua, pero justo después de haber comido la Pascua con sus discípulos. Jesús comió la Pascua y después fue apresado y entregado a los romanos. Refutemos ahora la falsa contradicción número 17. 17. Discrepancia en la edad de Jesús durante su ministerio. En Juan 8,57 al 58. Jesús afirma tener menos de 50 años, mientras que en Lucas 3,23, se menciona que Jesús tenía unos 30 años al comenzar su ministerio. Ese argumento es absolutamente falso y estúpido y no existe contradicción alguna. En el pasaje de Juan 8,57 al 58 fueron los judíos los que le dijeron a Jesús que todavía no tenía 50 años, es decir, no fue Jesús quien dijo tener menos de 50 años. Y en Lucas 3,23 leemos que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Lógicamente tener 30 años es tener menos de 50 años, no existe contradicción por ninguna parte. Refutemos ahora la falsa contradicción número 18. 18. Contradicción en la salvación por obras o por gracia. En Efesios 2,8 al 9 se menciona que la salvación es por gracia y no por obras, mientras que en Santiago 2,24, se dice que la fe sin obras es muerta. Esos pasajes tampoco tienen ninguna contradicción. El apóstol Pablo dijo que por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, el apóstol Santiago dijo lo siguiente. Santiago 2,17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2,18 Pero alguno dirá,
Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2,19 Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. Santiago 2,20 Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Santiago 2,21 No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Santiago 2,22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago 2,23 Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2,24 Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Santiago 2,25 Asimismo también Rahab la ramera, no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Santiago 2,26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Como puede ver, Santiago lo que dijo es que la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma, o dicho en otras palabras, son nuestras obras o frutos los que demuestran que nuestra fe es verdadera. Nuestra fe se demuestra con las obras. Decir que el Dios Padre es uno y que Él es el más grande de todos los dioses, eso no salva a nadie, ya que eso lo saben y lo dicen también los demonios. En el verso 21 Santiago dijo que Abraham fue justificado cuando obedeció a Dios y ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, y es entonces cuando esa fe de Abraham se perfeccionó por las obras cuando obedeció a Dios, es decir, Abraham fue justificado por la fe cuando creyó a Dios, y entonces esa fe le fue contada por justicia, pero luego esa fe de Abraham tuvo que ser perfeccionada cuando obedeció a Dios ofreciendo a su hijo Isaac sobre el altar. En el verso 24 el apóstol Santiago dijo que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, es decir, la verdadera justificación viene cuando obedecemos a Dios y no cuando decimos creer en Dios, ya que sin la obediencia a Dios el Padre Celestial no existe salvación posible, tal como dicen estos pasajes. Mateo 7,21 No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hebreos 5,9 Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por consiguiente, la verdadera fe se demuestra con la obediencia a Dios, y es entonces cuando la misericordia de Dios nos salva, no por nuestras obras, sino por medio de la fe que nos lleva a obedecer a Dios. Ahí lo tiene bien claro, la enseñanza del apóstol Pablo y del apóstol Santiago es la misma y no existe ninguna contradicción. Somos salvos por gracia como por medio de la fe, pero esa fe ha de ser una fe viva que nos lleva a obedecer a Dios. Refutemos ahora la falsa contradicción número 19. Discrepancia en la promesa de Dios a Abraham. En Génesis 22,16 al 18. Dios promete bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham, mientras que en Génesis 17,7 al 8. Dios promete dar la tierra de Canaán a la descendencia de Abraham. En esos pasajes tampoco existe ninguna contradicción. En Génesis 22,18 Dios le dijo a Abraham que en su simiente o descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto Abraham obedeció lo que Dios le mandó, y en el pasaje de Génesis 17,7 al 8 Dios le prometió a Abraham que le entregaría a él y a su descendencia toda la tierra de Canaán. Es decir, la promesa de Dios a Abraham fue doble, por medio de su simiente o descendencia todas las naciones de la tierra serían benditas. Y esa descendencia o simiente de Abraham es Jesucristo, Gálatas 3,16. Ya que por medio del Mesías Jesús son bendecidas todas las naciones de la tierra a través del Evangelio. Pero al mismo tiempo Dios le prometió a Abraham que a través de su hijo Isaac le entregaría a toda su descendencia la tierra de Canaán, la cual Dios entregó solamente al pueblo de Israel, los cuales son los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, la promesa de Dios a Abraham fue doble, una promesa espiritual por medio de Cristo, el descendiente de Abraham, y una promesa física de entregar toda esa tierra de Canaán al pueblo físico de Israel. Refutemos ahora la falsa contradicción número 20. Contradicción en el mandamiento de la ley. En Éxodo 20,13 se prohíbe matear, mientras que en Éxodo 32,27 Dios ordena matar a los idólatras.
Esos pasajes tampoco tienen ninguna contradicción. La traducción correcta de Éxodo 20,13 es no asesinarás, es decir, no cometerás homicidio. El verbo hebreo traducido por matar se refiere al asesinato cometido con premeditación, Salmo 94,6, y a veces también el homicidio involuntario. Por negligencia o imprudencia, Deuteronomio 19,5. Lo que Dios prohíbe en este mandamiento es el asesinato. Es decir, atentar contra la vida de alguien derramando sangre inocente de forma ilegal. En la Biblia jamás se prohíbe la pena de muerte, al contrario. Dios estableció la pena de muerte dentro del pueblo de Israel y Dios mismo ordenó matar a los malvados e idólatras que querían corromper al pueblo de Israel. Dios no asesinaba a nadie de forma injusta, sino que mateaba a todos aquellos que practicaban la maldad y la idolatría. Incluso dentro del pueblo de Israel. Incluso Dios mandó matar también a los niños de los pueblos malvados cananeos que hacían sacrificios humanos y que querían destruir a Israel. La muerte de esos niños impedía que ellos se condenaran cuando fueran mayores, es decir, era un acto de misericordia por parte de Dios y además eso impedía que esos niños cananeos al ser mayores atacaran y corrompieran al pueblo de Israel con su idolatría, crímenes y abominaciones. Refutemos ahora la falsa contradicción número 21. 21. Éxodo 6,3. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Sadai. Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé. Si Dios no les reveló su nombre Yahvé a Abraham, ¿cómo es que lo llama Yahvé? Ese pasaje tampoco tiene ninguna contradicción. En Éxodo 6,3 leemos que Jehová se apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Pero según Génesis 4,26 el nombre de Jehová era ya conocido antes de Moisés, es decir, Abraham, Isaac y Jacob sí que conocían e invocaban el nombre Jehová. Esto significa que el pasaje de Éxodo 6,3 es sencillamente una interrogación, es decir, Jehová le preguntó a Moisés lo siguiente: ¿por mi nombre no era yo conocido a ellos? Lógicamente la respuesta es un rotundo sí, por supuesto que el nombre Jehová sí que era conocido por Abraham, Isaac y Jacob, pues dicho nombre ya era conocido e invocado desde la época de Enos, hijo de Set. Génesis 4,26 y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Por lo tanto, decir que Abraham, Isaac y Jacob no conocían ni invocaban el nombre de Jehová es una gran mentira. Refutemos ahora la falsa contradicción número 22. 22. ¿Quién incitó a David a realizar el censo de Israel? En 2 Samuel 24,1 se menciona que Dios incitó a David a realizar el censo de Israel, mientras que en 1 Crónicas 21,1 se menciona que Satanás fue quien lo incitó. Esos pasajes tampoco tienen ninguna contradicción. Lo hizo Dios, pero por medio de Satanás. En varias partes de la Biblia vemos a Dios utilizando a enemigos suyos para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, Dios utilizará a la bestia y a sus 10 reyes aliados para destruir a la religión falsa, la gran ramera, Apocalipsis 17,16 al 17. Dios también utilizó a la serpiente antigua, el diablo Satanás, para poner a prueba la fidelidad de Adán y Eva a Dios, Génesis 3,1 al 6. De la misma manera, Dios utilizó a Satanás para incitar a David a que hiciera un censo de los hombres de Judá e Israel. Refutemos ahora la falsa contradicción número 23. 23. ¿Quién se levantará de entre los muertos? En Ezequiel 37,12 al 13 se menciona que Dios hará que sus siervos resuciten y los llevará a la tierra de Israel. Sin embargo, en Job 14,12 se menciona que el hombre no se levantará hasta que el cielo no sea más. En esos pasajes tampoco existe ninguna contradicción. Sencillamente el ateo que hace esas preguntas y da esos argumentos falsos no tiene idea de la Biblia. El pasaje de Ezequiel 37,12 al 13 no está hablando de resurrecciones físicas de muertos, sino que se trata de una visión simbólica que representa al pueblo de Israel, los cuales serían llevados a la tierra prometida. Esos muertos que resucitan y salen de sus tumbas se refiere solamente al pueblo de Israel, los cuales serían recogidos de entre todas las naciones donde fueron esparcidos y llevados a la tierra de Israel. Y respecto al pasaje de Job 14,12 leamos ese texto junto con el contexto en la Nueva Versión Internacional. Job 14,10. El hombre, en cambio, muere y pierde su fuerza, exhala el último suspiro, y deja de existir.
Job 14,11. Y así como del mar desaparece el agua, y los ríos se agotan y se secan. Job 14,12. Así los mortales, cuando se acuestan, no se vuelven a levantar. Mientras exista el cielo, no se levantarán los mortales ni se despertarán de su sueño. Como puede ver, ese pasaje de Job no está negando la resurrección de los muertos, al contrario, el texto dice que los muertos no se pueden levantar mientras exista el actual cielo, es decir, los muertos seguirán muertos en sus sepulcros hasta el día de la resurrección. Entonces es cuando vendrá el nuevo cielo y la nueva tierra, ya que el propio Job sí que creía y enseñaba la resurrección de los muertos en el futuro, tal como leemos en este pasaje. Job 19,25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19,26. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19,27. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Refutemos ahora la falsa contradicción número 24. 24. ¿Cuánto tiempo duró el reinado de David? En 2 Samuel 5,4 se menciona que David reinó por 40 años, mientras que en 1 Reyes 2,11 se menciona que reinó por 7 años y 6 meses en Hebrón, y luego por 33 años en Jerusalén. El que ha escrito eso ha mentido descaradamente, ya que 1 Reyes 2,11 dice lo siguiente. Primera de Reyes 2,11. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Como puede ver, el pasaje dice que reinó 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. 33 más 7 es igual a 40, eso de los 6 meses es una burda mentira y una invención del ateo que ha escrito esa basura. Refutemos ahora la falsa contradicción número 25. 25. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? En Génesis 46,27 se menciona que Jacob tuvo 70 hijos, mientras que en 1 Crónicas 7,14 al 15 se menciona que tuvo 13 hijos. En Génesis 46,27 leemos que fueron 70 personas de la familia de Jacob los que entraron en Egipto. Hablando estrictamente, solo hubo 66 que entraron a Egipto, pero a estos hay que agregar José y sus 2 hijos, y Jacob el jefe de la tribu, y el número llega a 70. En el discurso de Esteban, Hechos 7,14, el número mencionado es 75 personas, pero como este cálculo mencionado por Esteban incluía los 5 hijos nacidos a Efraín y a Manasés, Primera de Crónicas 7,14 al 20, entonces fueron 75 los que entraron en Egipto según el relato de Esteban. Y respecto al pasaje de Primera de Crónicas 7,14 al 15, ahí no se dice por ninguna parte que Jacob tuvo 13 hijos. Refutemos ahora la falsa contradicción número 26. 26. ¿Quién mató a Goliat? En 1 Samuel 17,50 se menciona que David mató a Goliat con una piedra, mientras que en 2 Samuel 21,19 se menciona que el Hanán, hijo de Yare-Orejim, mató a Goliat. Esos pasajes tampoco tienen ninguna contradicción. El texto de 1 de Samuel 17,50 se refiere al relato del rey David cuando mató al gigante Goliat, y el pasaje de 2 de Samuel 21,19 se refiere a otro suceso donde el Hanán mató a otro gigante que también se llamaba Goliat. Si leemos el contexto veremos que entre los filisteos había una raza de gigantes que luchaban contra los israelitas y había 2 gigantes que tenían el mismo nombre. Goliat. Uno fue matado por David, y el otro por el Hanán. Refutemos ahora la falsa contradicción número 27. 27. ¿Cuántos jinetes tenía Salomón? En 1 Reyes 4,26 se menciona que Salomón tenía 40.000 establos para sus caballos y 12.000 jinetes, mientras que en 2 Crónicas 9,25 se menciona que tenía 4.000 establos para sus caballos y 12.000 jinetes. El texto bíblico dice lo siguiente. Además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros, y 12.000 jinetes. 1 Reyes 4,26. Tuvo también Salomón 4.000 caballerizas para sus caballos y carros, Segunda de Crónicas 9,25. No existe ninguna contradicción entre esos dos pasajes. El texto de 1 Reyes dice bien claro que Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros, y el texto de Crónicas dice que Salomón tenía 4.000 caballerizas para sus caballos. Obviamente ese ignorante enemigo de la Biblia confunde los establos con los caballos.
Salomón tenía 4000 caballerizas, establos, y en esos 4000 establos tenía un total de 40.000 caballos guardados. Refutemos ahora la falsa contradicción número 28. 28. ¿Qué pasó con el rey Asa en su enfermedad? En 2 Crónicas 16,12 se menciona que Asa sufrió de una enfermedad en sus pies, mientras que en 2 Crónicas 16,13 se menciona que murió de una enfermedad en su corazón. Eso es mentira. En ninguna parte del verso 13 se dice que el rey Asa murió de una enfermedad en su corazón, sino que murió de una enfermedad de sus pies. El verso 13 dice lo siguiente. Segunda de Crónicas 16,13 y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Refutemos ahora la falsa contradicción número 29. 29. ¿Cuántos años vivió Matusalén? En Génesis 5,27 se menciona que Matusalén vivió 969 años, mientras que en Génesis 7,11 al 12 se menciona que vivió 187 años y engendró a Lamec. Sin embargo, en 1 Crónicas 1,3 se menciona que Lamec fue hijo de Matusalén y vivió 182 años. Sin ninguna duda el ateo que ha escrito esa basura debe ser algún analfabeto que no sabe ni de leer. En Génesis 5,27 leemos que Matusalén vivió un total de 969 años y en el verso 25 leemos que a la edad de 187 años Matusalén engendró a Lamec, pero en ninguna parte se dice que Matusalén vivió 187 años, sino que vivió 969 años. Y respecto al pasaje de 1 de Crónicas 1,3 en ninguna parte se dice que Lamec vivió 182 años, es decir, todo lo que ha dicho ese ateo descerebrado es mentira. Refutemos ahora la falsa contradicción número 30. 30. ¿Quién fue el padre de Josías? En 1 Reyes 13,2 se menciona que Josías fue hijo de Amón, mientras que en 2 Crónicas 36,1 se menciona que fue hijo de Josías. Una vez más está mintiendo ese ateo descerebrado, ya que en 1 Reyes 13,2 no se dice por ninguna parte que Josías fuera hijo de Amón. Y en 2 de Crónicas 36,1 lo único que se dice es que el hijo de Josías se llamaba Joacaz. No sé qué tipo de falsa Biblia leerá ese descerebrado y mentiroso ateo. Refutemos ahora la falsa contradicción número 31. 31. ¿Dios es bueno o malo? En Éxodo 34,6 al 7, Dios se describe a sí mismo como compasivo y misericordioso, tardo para la ira y grande en amor y fidelidad. Sin embargo, en Isaías 45,7, Dios dice, yo formo la luz y creo la oscuridad, yo hago la paz y creo la adversidad, yo, el Señor, hago todas estas cosas. Esto parece contradecir la idea de un Dios bueno y amoroso, ya que parece afirmar que Dios también crea el mal. Esa falsa contradicción se refuta de la forma más sencilla. Por supuesto que la Biblia dice que este Señor Jehová es misericordioso y compasivo, tardo para la ira y grande en amor y misericordia. Y el pasaje de Isaías 45,7 este mismo Señor Jehová dice que Él hace la paz y crea también la adversidad, es decir, Él crea también el mal, por la sencilla razón de que este misericordioso Señor Jehová también puede enviar males y adversidades contra aquellos que hacen el mal, practican y la idolatría. Esto lo vemos en toda la Biblia. Refutemos ahora la falsa contradicción número 31. 31. ¿De qué tamaño era Goliat? En 1 Samuel 17,4 se nos dice que Goliat medía 6 codos y un palmo, alrededor de 2,9 metros. Sin embargo, en 2 Samuel 21,19 se nos dice que Goliat tenía 6 codos y un palmo, alrededor de 1,8 metros. Esta discrepancia puede ser explicada por diferentes unidades de medida, pero aún así, no concuerdan. Una vez más el ateo que ha escrito esa mentira es un total descerebrado, ya que en 2 de Samuel 21,19 no se dice por ninguna parte que ese gigante midiera 6 codos y un palmo de altura. Además, como demostré más atrás, el Goliat mencionado en este pasaje es diferente al gigante Goliat que mató David. Refutemos ahora la falsa contradicción número 32. 32. ¿Quién vendió a José? En Génesis 37,28 se nos dice que los hermanos de José lo vendieron a los ismaelitas. Sin embargo, en Génesis 45,4 al 5, José le dice a sus hermanos que Dios lo envió a Egipto para preservar la vida de su familia. Esta discrepancia puede ser explicada por diferentes perspectivas, pero aún así, no concuerdan en la historia de José.
Está claro que el ateo descerebrado que ha escrito esa basura es un total mentiroso. En Génesis 37,28 leemos que los hermanos de José le vendieron a los ismaelitas, y en Génesis 45,4 al 5 el propio José dijo bien claro que él fue vendido por sus hermanos y le envió a Egipto para proteger a su familia de la hambruna. Por lo tanto, no existe en absoluto ninguna contradicción, sino que el pasaje está en total armonía. En ambos pasajes se dice que José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas. El ateo que ha escrito esa idiotez debe tener menos cerebro que un mosquito. Refutemos ahora la falsa contradicción número 33. 33. ¿Fue Moisés el único líder de Israel? En Éxodo 18,13 al 26, se nos dice que Moisés era el único líder de Israel y que tomaba todas las decisiones. Sin embargo, en Números 11,16 al 17, Dios le instruye a Moisés a elegir a 70 líderes para compartir la carga con él. Esta contradicción plantea la pregunta de si Moisés era realmente el único líder de Israel o si Dios decidió que compartiera la responsabilidad con otros. Esta es una mentira más y estupidez del ateo, ya que en Éxodo 18,13 al 26 no se dice por ninguna parte que Moisés fuera el único líder de Israel. Lo que dice el pasaje es que Moisés era el único que juzgaba al pueblo de Israel. Sin embargo, en Israel había más líderes, como por ejemplo su hermano Aarón y también Josué. Y en el pasaje de Números 11,16 al 17 lo que se dice es que Dios le ordenó a Moisés que eligiera 70 ancianos de Israel para que fueran reunidos en la puerta del tabernáculo y pudieran ayudar a Moisés. Por lo tanto, no existe absolutamente ninguna contradicción entre esos dos pasajes. Refutemos ahora la falsa contradicción número 34. 34. ¿Fue el rey Ezequías perdonado o condenado por mostrar sus tesoros a los babilonios? En 2 Reyes 20,12 al 19, se nos dice que Dios perdonó a Ezequías y le dio 15 años más de vida después de que él mostró sus tesoros a los enviados babilónicos. Sin embargo, en 2 Crónicas 32,31, se nos dice que Ezequías fue condenado por mostrar sus tesoros y que la ira del Señor cayó sobre él y sobre Judá y Jerusalén. Esta contradicción plantea la pregunta de si Ezequías fue perdonado o condenado por su acción. Ahí tenemos otra burda mentira que ha escrito ese ateo descerebrado. Pues en 2 de Reyes 20,12 al 19 no se dice por ninguna parte que Dios otorgó al rey Ezequías 15 años más de vida. Y en el pasaje de 2 de Crónicas 32,31 no se dice absolutamente nada de lo que ha dicho ese mentiroso ateo. En ninguna parte se dice que el rey Ezequías fue condenado por Dios y tampoco se dice por ninguna parte que la ira de Dios cayó sobre él. Es evidente que el ateo que ha escrito esa basura ni sabe leer en la Biblia, ni la entiende, sino que la pervierte completamente haciéndola decir lo que no dice por ninguna parte. Refutemos ahora la falsa contradicción número 35. 35. El letrero de Jesús en la cruz, es un tema que los evangelistas no se ponen de acuerdo. Eso es otra burda mentira del ateo, ya que no existe absolutamente ninguna contradicción en el letrero que pusieron en el madero donde Jesús fue clavado. Vamos a comprobarlo, leamos las 4 versiones, la de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo 27,37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este Jesús, el Rey de los Judíos. Marcos 15,26. Y el título escrito de su causa era: El Rey de los Judíos. Lucas 23,38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los Judíos. Juan 19,19. Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Si unimos las 4 versiones entonces se sabe perfectamente qué es lo que ponía en ese letrero, es decir, tendremos la versión completa y que decía lo siguiente: Este es Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Por lo tanto, no existe ninguna contradicción, simplemente hay que unir las 4 versiones para saber el relato completo. Refutemos ahora la falsa contradicción número 36. 36. Los siguientes pasajes ni siquiera pertenecen al Tanaj: Santiago 4,5, Primera de Corintios 15,2 al 3, Lucas 24,46, Juan 7,38, 20,9. El ateo analfabeto miente una vez más con ese estúpido argumento. Ponga atención. Santiago 4,5 dice lo siguiente:
Santiago 4,5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ese pasaje lo que enseña es que Dios es celoso con nosotros y Él no quiere que caigamos en la idolatría adorando a falsos dioses, y esta enseñanza la encontramos claramente en el Antiguo Testamento en pasajes como Éxodo 20,5, Deuteronomio 4,24, Zacarías 8,2, es decir, Santiago se estaba refiriendo a la enseñanza de la Sagrada Escritura y no a una cita bíblica literal. En 1 Corintios 15,3 al 4 el apóstol Pablo dijo lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La muerte del Mesías Jesús por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel se enseña claramente en pasajes como Isaías 53, así como su resurrección. Esa profecía de Isaías 53 es totalmente imposible que se refiera al pueblo judío, sino que se refiere solamente a Jesús, el siervo sufriente de Jehová, ya que el pueblo judío no murió por los pecados e iniquidades del pueblo judío. Eso es estúpido, y además el pueblo judío jamás llevó ni quitó los pecados del pueblo judío. Pero además de esto, resulta que en Isaías 53,9 leemos lo siguiente. Isaías 53,9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Como puede ver, este siervo sufriente de Jehová jamás hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Por lo tanto, es absolutamente estúpido y falso enseñar que este siervo de Jehová se refiere al pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel está repleto de maldades y de engaños en su boca. Esta profecía solamente la cumplió Jesús, ya que él jamás hizo maldad ni hubo engaño en su boca, pues siempre enseñó la verdad. Pero no solo eso, sino que además esta profecía de Isaías 53 dice que dispondrían su sepultura con los impíos. Pero con los ricos fue en su muerte. Esta profecía también la cumplió Jesús al pie de la letra, ya que los líderes religiosos judíos dispusieron la sepultura de Jesús con los impíos, ya que ellos decían que Jesús era un mentiroso y un falso Mesías. Sin embargo, un hombre rico llamado José de Arimatea tomó el cuerpo muerto de Jesús y lo colocó en un sepulcro nuevo cavado en una peña, Mateo 27,57 al 60. Esta profecía de Isaías 53 demuestra sin ningún género de dudas y de forma irrefutable que Jesús es este siervo de Dios de Isaías 53 y el verdadero Mesías de Israel, el cual murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel y resucitó para no morir nunca más. Por lo tanto, sí que está escrito en las Sagradas Escrituras hebreas que el Mesías Jesús debía ser muerto por los pecados del pueblo de Israel. Respecto al pasaje de Lucas 24,46, Jesús dijo que así está escrito y era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esta profecía la leemos especialmente en Isaías capítulo 53, donde se predijo claramente la muerte del Mesías Jesús, así como su resurrección. Luego también tenemos esta impresionante profecía del Salmo 22 que cumplió Jesús literalmente. Salmo 22,15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 22,16. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22,17. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Salmo 22,18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esta impresionante profecía del Antiguo Testamento jamás la cumplió el rey David, sino que solo la cumplió Jesús cuando fue clavado en el madero. Él estaba rodeado de personas malvadas que en el salmo profético se les llama simbólicamente perros. En este salmo profético se dice que horadaron mis manos y mis pies, lo cual se cumplió literalmente cuando clavaron las manos de Jesús y sus pies en el madero, y para remate esa profecía dice que esos malvados se repartieron sus vestidos y sobre su ropa echaron suertes, profecía que se cumplió literalmente con la muerte de Jesús cuando los soldados romanos que le clavaron en el madero se repartieron sus vestidos echando suertes. Leamos el pasaje de Mateo. Mateo 27,35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.
Leamos también la versión de Juan. Juan 19,23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Juan 19,24. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Por lo tanto, todos aquellos que enseñan que la muerte de Jesús en el madero no estaba predicha y escrita en las profecías del Antiguo Testamento, es decir, en las sagradas escrituras hebreas, están mintiendo descaradamente, ya que Jesús sí que murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, conforme a las sagradas escrituras, tal como dijo el apóstol Pablo en ese pasaje de 1 de Corintios 15. Respecto a los pasajes de Juan 7,38 y 20,9 se enseña exactamente lo mismo que he explicado más arriba. Juan 7,38 enseña que esas palabras de Jesús se refieren no a algún pasaje particular del Antiguo Testamento, sino a la enseñanza del Antiguo Testamento sobre las aguas vivas, como por ejemplo en profecías como Isaías 58,11, Joel 3,18, Zacarías 14,8, y Ezequiel 47,1 al 12. En esos pasajes proféticos la idea es la de aguas vivas que saldrán debajo del futuro y gran templo de Dios en Jerusalén durante el milenio, y que simbolizan o representan el Espíritu de Dios que habrían de recibir todos los que creen en Jesús como el verdadero Mesías de Israel. Respecto al pasaje de Juan 20,9 en él se dice que era necesario que Jesús resucitase de los muertos. Esta resurrección del Mesías Jesús se predice especialmente en Isaías 53 donde se habla de la muerte de Jesús por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, pero resulta que también se menciona su resurrección, ya que en esa profecía se dice lo siguiente. Isaías 53,10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53,11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Como puede ver, esa impresionante profecía de Isaías dice bien claro que cuando este siervo sufriente de Dios, y que es Jesús solamente, hubiera entregado su vida por expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, indicando así de forma irrefutable que él resucitaría después de muerto para vivir para siempre, profecía que únicamente cumplió Jesús, el verdadero Mesías de Israel. Refutemos ahora la falsa contradicción número 37. 37. Las genealogías son de José y no de Jesús. Pablo por un lado dice que Jesús es Mesías según la carne al hijo de José al Romanos 1,3, que es la creencia popular del tiempo, pero, por otro lado, dice que ya no lo deben ver así. 2 de Corintios 5,16 son evidentemente inconsistencias. Es tremendamente fácil refutar esa patraña y mentira escrita por ese ateo. Ponga mucha atención. En el Nuevo Testamento se mencionan 2 genealogías de Jesús, la primera se encuentra en Mateo 1 y la segunda en Lucas 3. Lo que dice ese ateo descerebrado y embustero de que esas 2 genealogías son de José, pero no de Jesús, es una mentira y una imbecilidad digna de un enfermo mental, ya que esas 2 genealogías son de Jesús, pero a través de su padre humano José, vamos a comprobarlo. Mateo 1,1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1,16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Lucas 3,23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Como puede ver, en la genealogía de Jesús que aparece en Mateo leemos que Jesús es el Mesías, el descendiente del rey David y también de Abraham, y además se menciona también a José, el esposo de María, el cual también descendía de David y de Abraham. Y en la versión de Lucas leemos que Jesús era el hijo de José, esa era la creencia en esa época, y resulta que José era el descendiente del rey David, Mateo 1,20. Por lo tanto, José y su hijo biológico Jesús eran del linaje de David, es decir,
Jesús desciende del rey David a través de su padre humano José. El apóstol Pablo enseñó exactamente lo mismo al decir que Jesús es del linaje de David según la carne, Romanos 1,3, indicando así que Jesús es el descendiente biológico y carnal del rey David a través de su padre humano José, el esposo de María. Y respecto al pasaje de Pablo en 2 de Corintios 5,16, el ateo descerebrado que ha escrito esa basura no tiene ni idea de lo que dice ese pasaje ni de lo que significa. Sencillamente el apóstol Pablo lo que dijo es lo siguiente. 2 de Corintios 5,16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En ese pasaje Pablo no está negando por ninguna parte que Jesús sea el descendiente del rey David según la carne. Una descendencia carnal de Jesús que Pablo confesó en Romanos 1,3. Lo que Pablo dijo es que si los primeros discípulos de Jesús conocieron a Jesús según la carne, ya no le conocían así en ese tiempo cuando Pablo escribió esas palabras, por la sencilla razón de que Jesús resucitado ya no tiene un cuerpo de carne como el cuerpo carnal que tenemos nosotros, el cual está hecho del polvo de la tierra y está sujeto a la muerte, sino que el cuerpo que tiene ahora Cristo resucitado en el cielo es un nuevo cuerpo celestial y glorioso, y ahora es así como le conocemos. Hasta aquí las respuestas a las falsas contradicciones que ese ateo descerebrado ha escrito en esa basura que hizo. Si encuentro más falsas contradicciones de la Biblia las iré añadiendo a este documento para ampliarlo. Para conocer la verdadera doctrina cristiana enoteísta entre en el sitio web de Tito Martínez. Las 21 tesis de Tito.com. Email. enoteístas@gmail.com. Teléfono +34 619 342549. Les ha hablado Juan, el secretario cibernético al servicio del teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez.